buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para hablar de lo más lindo que existe en esta tierra, que es la palabra de Dios. Esa palabra que nos ayuda a buscar ese reino y a entrar en ese reino. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo oír la voz de Dios y cómo Jesús aseguraba que sus ovejas escuchan su voz. Él lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Así es que cuando oímos la voz de Dios, podemos seguirlo, podemos avanzar en el reino, podemos entrar en el reino, obedecer y hacer lo que Dios nos mande hacer. Cuando estamos conectados, decíamos, en el espíritu, podemos escuchar la voz de Dios. Estábamos hablando esa semana también de que qué cosas nos estorban en o escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que nos pueden estorbar para escuchar la voz de Dios, decíamos en la semana pasada, que era el pecado, porque Dios no puede estar en un corazón sucio, en un corazón que no esté en santidad. Jesús dijo que no puede poner vino nuevo en odre viejo. El odre es esa vasija, y esa vasija en este caso es nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en pecado, pues por supuesto Dios no puede escuchar nuestras oraciones. Es una de las cosas que más estorba nuestras oraciones, y además el relacionarnos y mantener esa comunión con el Espíritu para escuchar la voz de Dios. Me van a perdonar, tengo un poquito la voz tomada. Estuve un fin de semana de retiro ministrando muchas personas y por supuesto la voz está un poco afectada, pero trataremos de hablar bajito para no afectarla más y que me puedan entender. Bien, decía que en aquel caso, la semana pasada estábamos hablando de que el pecado es una de las razones que nos aparta del Espíritu de Dios y que no nos permite oír la voz de Dios. Pero no solamente el pecado es lo que nos aparta y no nos deja escuchar la voz de Dios. Hoy yo les quiero hablar también de otra situación muy importante que nos aleja del escuchar la voz de Dios. La semana pasada yo decía que tenemos que aprender a discernir en nuestros pensamientos, los pensamientos, la voz nuestra, cómo nosotros nos podemos dirigir, hablar a nuestra mente, nosotros mismos permitimos esos pensamientos, y teníamos que discernir los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen del enemigo y nuestros propios pensamientos, que es lo mismo que nuestra propia voz, la voz de Dios o la voz del Espíritu. Eh, para esto yo quería hablarles un poco sobre el poder de la mente, cómo la mente nos estorba, nuestros propios pensamientos son los que nos estorban el escuchar la voz de Dios en gran manera. Podemos estar en santidad, podemos estar sin cometer aún ningún pecado, pero no escuchamos la voz de Dios y decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué, por mucho que me esfuerzo, no escucho la voz de Dios? Pues una de las razones importantes es nuestra mente, nuestros pensamientos. Recuerde que la Biblia en muchas ocasiones le llama a la mente corazón, alma. Estas tres cosas están intrínsecamente ligadas: el corazón, la mente, el alma. Y al estar intrínsecamente ligadas, una depende de la otra. Y la mente juega un papel muy importante. Y le voy a decir por qué. Cuando nosotros buscamos los significados, que no se los voy a dar ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero si usted decide buscarlo, puede encontrar el significado de lo que es mente en hebreo, en griego y en español. Y allí usted puede observar que la mente, los pensamientos, el alma y el espíritu están intrínsecamente ligados y afectan de manera positiva o negativa en diferentes dimensiones en la vida del ser humano. Afectan positiva o negativamente en diferentes dimensiones, de acuerdo al espíritu que alimenta la mente, y así nos vamos desarrollando en la vida con esos pensamientos que produce la mente. Desde la niñez podemos recibir información que le va dando forma a la mente del hombre.
a la mente de cada uno de nosotros. Ahora, según la ciencia, la mente es un fenómeno que es una energía vital que produce los pensamientos. Es decir, el propósito de la mente, el trabajo de la mente es producir los pensamientos. Y yo estuve, incluso hice una tesis para la maestría donde la basé en el problema de la mente con relación al alma y al espíritu. Y ahí estuve haciendo alguna investigación y llegué a la conclusión, encontré, mejor dicho, un neurólogo que estaba hablando y dando explicaciones sobre la mente. Y dice él que la neurología no puede explicar el fenómeno de la mente. Mire qué interesante. Sino que la neurología solo puede estudiar los mecanismos en relación a la mente y los pensamientos, con relación a través de la memoria, con el pensamiento, con sus atributos como la conciencia, el entendimiento y la inteligencia. Él asegura que la mente no es una sustancia, sino un fenómeno. ¿Por qué le llama la ciencia un fenómeno a la mente? Porque la mente no la pueden tocar, no la pueden palpar cuando operan a alguien del cerebro porque tuvo un derrame cerebral. Encuentran solamente encuentran lo que es la parte material del cerebro, pero la mente en sí no la pueden tocar. No es una sustancia, dicen ellos que es un fenómeno. Pero la Biblia me enseña que la mente es lo que se conecta con el Espíritu de Dios. Por eso es que es tan importante qué fenómeno, mejor dicho, qué espíritu maneja tu mente. Porque de acuerdo a lo que alimente tu mente, así vas a pensar y así vas a actuar según Proverbios. Proverbios dice que según el hombre piensa, así es, así actúa. Así que nuestra mente puede ser ese motor impulsor que nos ayuda a pensar en las cosas de Dios o en las cosas del mundo, que nos impulsa a reaccionar de una manera que le agrade a Dios o una manera que desagrade a Dios de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a lo que haya alimentado esa mente. Así que la mentalidad, sigue diciendo este hombre, que la mentalidad no determina el comportamiento integral del hombre, sino su forma de acuerdo a la adquisición de alguna forma de lenguaje o conocimiento que haya adquirido. Por eso digo que cuando el hombre se va formando, la mente va tomando un papel importante porque la mente es la que produce el pensamiento, pero como nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en este cuerpo, entonces la mente es ese motor impulsor que produce el pensamiento y el pensamiento le envía una señal al alma y el alma decide qué hacer y el cuerpo recibe esa señal del alma y entonces decides qué hacer. Es decir, si yo tengo un pensamiento de que pan, quiero salir a comprar pan, pues en mi alma, que está mi voluntad y mis decisiones, mi mente, por cuanto sentí hambre, decidí salir a comprar pan, porque la mente me produjo un pensamiento y dije, pero yo puedo ir a comprar pan. Entonces el alma recibe esa señal y mi cuerpo va, mi mente y mi alma me llevaron a comprar el pan. Interesante. El pensamiento va a dirigir el cuerpo de acuerdo a la decisión que tome el alma. Por eso es tan importante que nosotros decidamos con qué alimentar nuestra mente. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando del libro de Efesios en el capítulo 4, cómo el apóstol Pablo nos enseña que el espíritu de la mente debe de ser transformado. ¿Por qué el espíritu de la mente debe ser transformado? Porque nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la santidad de Dios, de acuerdo al amor de Dios. Entonces nuestra mente debe de ser
es un espíritu que puede ser transformado. Dice Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y renovaos en el espíritu de la mente. ¿Se da cuenta? Para el hombre, la mente es un fenómeno que no lo pueden tocar, no lo pueden palpar, simplemente produce los pensamientos. Pero para Dios, según esta palabra, la mente es un espíritu que debe de ser cambiado y transformado por el poder de la palabra de Dios. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros llegamos a Cristo con una mentalidad formada. Gloria a Dios por los niños que crecieron en el evangelio y fueron instruidos por los padres desde su niñez. Entonces su mente está preparada para pensar como Dios piensa, para hablar lo que Dios habla, para pensar y oír la voz de Dios en cualquier momento, porque su espíritu está conectado al espíritu de Dios. Pero los que llegamos a Cristo después de ciertos años, que ya tenemos una vida hecha, que hemos tenido trastornos, hemos tenido traumas, situaciones difíciles, entonces esa mente llega a Cristo ya contaminada. Contaminada puede ser por el temor, puede ser contaminada por la angustia, por la tristeza, por el rechazo, por el dolor, por la baja autoestima. ¿Cuántas cosas no pueden estar manejando nuestra mente, que nos concentramos en eso porque no tenemos al Espíritu de Dios que nos guíe? Nuestra mente no ha sido renovada y transformada para poder escuchar la voz de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante y por eso aseguro que una de las cosas que nos puede apartar de escuchar la voz de Dios es nuestra mente. Nuestra mente que está viciada. Aquí el apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de la mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad, la palabra de Dios. Cuando nos revestimos de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es esa espada de doble filo, según Efesios 6:17. La palabra de Dios es esa espada de doble filo que puede cortar un pensamiento negativo, apartarlo y escuchar la voz de Dios. Entonces nuestro espíritu se ha alineado aún más al Espíritu de Dios. Entonces nuestro espíritu está dispuesto para escuchar la voz de Dios. Necesitamos entender eso. Por eso es que la palabra dice que es el único, la palabra de Dios es ese espíritu. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Es esa palabra que nos puede dar vida. La palabra de Dios es esa palabra que nos puede dar vida. Es la vida de Dios en nuestra vida que nos va alineando a la palabra de Dios. Así es que nosotros debemos buscar cómo mantener nuestra mente ligada al Espíritu de Dios por medio de la palabra. Es la palabra la que nos va a ayudar a buscar esa comunión con el Espíritu. Nosotros sabemos que solo el Espíritu de Dios puede traernos a memoria lo que hemos aprendido en cualquier momento. Pero hay otra palabra en el libro de Hebreos, bendito sea Dios, cómo el Espíritu de Dios puede llevarnos, es esa palabra la que nos puede, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es la que corta, con esa espada de doble filo, puede cortar y dividir el alma del espíritu para que el espíritu pueda estar alineado al Espíritu de Dios y poder oír la voz de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Qué tremendo.
y la intención del corazón. Así es que cuando la palabra de Dios llega a mi espíritu, ella es la espada de doble filo. Ella es una espada que corta todo pensamiento negativo y escucha la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es tan importante porque nos ayuda a mantener esa comunión perfecta con el Espíritu. Es la palabra de Dios la que va a alimentar nuestro espíritu y nos las va a revelar a nosotros, nos va a revelar el poder de Dios, nos va a depositar en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo por medio de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol dice, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, que nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para derribar toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, ¿dónde está? En tu mente. Ahí en tu mente, cuando tu mente es transformada por el poder de la palabra, tú tienes la espada del Espíritu. Ahí está la espada del Espíritu, cortando y dividiendo el alma del Espíritu. En el alma están las emociones, la voluntad, las decisiones. Pues cuando la palabra penetra, mi alma va a decidir por hacer lo que a Dios le agrada. Mi alma va a decidir por caminar conforme a la voluntad de Dios, porque mi mente ha sido transformada y la palabra ha venido y ha dividido. Por eso es que dice que penetra, corta, es más eficaz que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Cuando la palabra de Dios se nos revela a nuestro espíritu, nada nos puede apartar del Espíritu de Dios. Nada nos puede hacer caer en temor, porque ahora empezamos a oír la voz de Dios. Muchos se desesperan por andar detrás de un profeta para que el profeta le hable. Si nosotros nos dedicáramos a buscar la palabra de Dios, es la profecía perfecta. En muchas ocasiones he estado en situaciones donde necesito que Dios me hable, que Dios me diga y le digo, Señor, háblame por tu palabra. No quiero escucharlo de boca de ningún hombre, quiero que me hables por tu palabra. Y cuando tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios, como decía ahorita, el Espíritu Santo se encarga de poner en tu mente un número, un capítulo, un verso, y llegas y ves la respuesta de parte de Dios. No hay error. No hay error cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la palabra. La voz de Dios perfecta la encontramos en su palabra. Por eso es que Primera de Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que cosas que nadie ha oído, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para él, porque lo ha de revelar de su espíritu a nuestro espíritu. Porque lo revela de su espíritu a nuestro espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún cuando no ha salido una palabra de tu boca, ya él pudo conocer la intención de tu corazón, ya él pudo conocer tus pensamientos, él pudo discernir tus pensamientos y traerte una respuesta correcta. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Si entendiéramos, si el pueblo de Dios entendiera la importancia de dedicarle tiempo a estar en la presencia de Dios, buscar esa intimidad con Dios y buscar la meditación de la palabra. Recuerde que el conocimiento solo envanece, pero el conocimiento más el espíritu es una bomba espiritual. Usted se convierte en un enemigo del diablo porque el enemigo sabe dónde hay poder. El enemigo discierne dónde hay poder. Él se conoce la palabra. Él tentó a Jesús en todo tiempo por medio de la palabra. No dices que tu padre tiene cuidado de ti, tírate, que él dijo que te iba a mandar los ángeles. Él sabía que esa palabra existía, pero ¿cómo lo venció Jesús? Con la palabra. Con la palabra. Cuando el diablo habló, el Espíritu de Dios le habló a Jesús a su oído y le dijo, dile
que no solo de pan vivirá el hombre. Dile que al Señor tu Dios no tentarás. Así nos pasa a nosotros. Es el mismo espíritu el que está en nosotros. Es la misma palabra, es el mismo poder. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su propósito es hablarnos, su propósito es guiarnos, su propósito es acomodar lo espiritual a lo espiritual, acomodar tu espíritu, alinear tu espíritu al espíritu de Dios, porque entonces tendrás la mente de Cristo. Como lo dice Primera de Corintios 2:6, 2 del 6 al 16. Dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo cuando Él ha acomodado lo espiritual a lo espiritual. Por eso cuando la mente nuestra es renovada por la palabra de Dios, ahora escuchamos la voz de Dios en todo tiempo, obedecemos en todo tiempo porque ya no lo hacemos en nuestra fuerza, ahora es bajo el poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos dice, es aquí como leíamos en Isaías, que decía, oirás detrás de ti una voz que te diga, no por aquí, sí por allá, ni a la derecha ni a la izquierda te desvíes, sigue recto, enfocados en el autor y consumador de la fe. Así podemos vivir, obedeciendo en todo, agradando en todo al Señor, porque Él lo dijo, Él se va a relevar a nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios, es de su espíritu a nuestro espíritu, no es de un lado a otro. Por eso es que Jesús dijo en Juan 5:15, Juan 15:5, perdón, Juan 15:5, que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, pero nosotros somos ese retoñito, ese pedacito que está conectado a su árbol, a su tronco, a ese poder sobrenatural. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, podrán dar fruto y fruto que permanece. Porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos buscar ese poder, necesitamos buscar esa palabra para que la palabra corte, para que la palabra corte todo pensamiento negativo, para que la palabra corte todo pensamiento de temor, para que la palabra corte todo pensamiento de baja autoestima, para que la palabra corte todo espíritu contrario a la palabra de Dios que nos puede venir a atormentar, a decirnos tú no puedes, tú no eres, tú no sabes. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos puede hablar en ese momento. Dice que el Espíritu nos trae a memoria lo que hemos aprendido. Entonces el Espíritu de Dios llega y te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Oh, a sus ángeles enviará a tu alrededor para que tu pie no caiga. Él hace un cerco alrededor de los justos, no tengas temor. El Espíritu de Dios se encarga de hablar a nuestro espíritu. Decía que podemos ser estorbado nuestro oído por el pecado, pero también por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, si no están renovados, si nuestra mente no ha sido renovada, el espíritu de nuestra mente no ha sido renovado por el espíritu de la palabra, no tenemos la vida de Dios con nosotros, no hemos sido lavados, como le dijo Jesús a sus discípulos, ya vosotros fueron lavados con el poder de la palabra que les he hablado. La palabra es ese lavacro que nos ayuda a limpiar nuestra mente para que produzca los pensamientos conforme a la voluntad de Dios, para que produzca pensamientos de bien y no de mal, como le dijo Jeremías. Tengo pensamientos que se van a producir de bien y no de mal, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios. Entonces lo invocaremos y vendremos y oraremos a Él y lo oiremos porque lo hallaremos. Siempre Él está dispuesto. Recuerde lo que hablamos la semana pasada. Él siempre está dispuesto, siempre está atento. Su brazo no se ha cortado, su oído no se ha cerrado. Él nos va a oír cuando lleguemos a Él con una mente dispuesta, con nuestros pensamientos conectados al Espíritu de Dios. Entonces nuestra mente producirá la voz del Espíritu. Nos traerá memoria lo que hemos aprendido y esa es la voz del Espíritu que habla nuestro espíritu cuando nos trae a memoria sus promesas. Recuerde Jeremías 29, 12 y 13,
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo les oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que esperan. Esa es la voluntad de Dios, darnos el bien que esperamos, que seamos nosotros capaces de escuchar la voz de Dios, que seamos nosotros capaces de mantenernos firmes sin claudicar en ningún momento. Así es que ahí estamos, dispuestos a escuchar la voz de Dios, pero algo importante, recuerde, su mente. Su mente produce un pensamiento de acuerdo a lo que haya alimentado tu mente. Aún el hombre lo reconoce, aún la ciencia lo reconoce, que de acuerdo a lo que haya alimentado tu mente, así se producirán los pensamientos, porque ese es el trabajo de la mente, producir los pensamientos. Pero ¿qué has aprendido? ¿Qué hay guardado en tu corazón para que tu mente, en tu espíritu, para que ella produzca ese pensamiento? Pensamiento de bien y no de mal. Pensamiento que te dice: yo estoy contigo, no desmayes, persevera, mantente firme. Palabras que van a venir a tu espíritu, guiadas por el Espíritu de Dios, hablándote a tu espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar conectado, nuestro oído tiene que estar preparado para escuchar la voz del Espíritu. Él nos puede hablar de diferentes maneras, nos puede hablar por medio de sueños, no podemos tener visiones en sueños y Dios revelarnos ese sueño y decirnos lo que ha querido hablar a ese sueño. Nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por nuestro oído espiritual a través de la palabra de Dios, que viene y divide el alma del espíritu, nos redarguye, nos convence, nos aconseja, nos trae a luz siempre. O nos puede hablar de voz audible. Pero ¿estás dispuesto? ¿Estás meditando en la palabra? ¿Has logrado renovar el espíritu de tu mente por el poder de la palabra de Dios? Para que tu mente produzca los pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Mire, cuando nuestra mente logra renovarse, como dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, que nuestra mente es la mente de Cristo. Cuando nuestra mente logra renovarse, entonces podemos oír la voz de Dios y podemos seguirlo con toda paz, con toda seguridad, y podemos actuar como Dios actúa. Podemos pensar como Él piensa, podemos rechazar lo que Él rechaza y amar lo que Él ama, porque ya nuestros oídos espirituales están escuchando la voz de Dios, que nos está trayendo esa paz, esa seguridad, y nos ayuda a mantenernos firmes en obediencia a lo que su espíritu está hablando a nuestro espíritu. Solo si estamos conectados a su espíritu. Así que espero que esta enseñanza nos haya ayudado a conectarnos en todo tiempo. Si decidimos tiempo a solas con Dios, Él está dispuesto a escucharnos y respondernos siempre. Siempre, Él siempre está dispuesto. Solo falta que tú dediques el tiempo a buscar, porque nuestra mente ha sido nacida de nuevo por medio del Espíritu de la palabra de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, según Juan 3:6. Así es que conectémonos a esa palabra, oremos y meditemos en la palabra de Dios para que nuestro espíritu sea fortalecido, nuestra mente sea conectada a la mente de Cristo y podamos hacer, obedecer y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en todo tiempo. Que Dios les bendiga, espero que les haya ayudado y nos veremos en la próxima semana. Bendiciones, buenas tardes.